La clase media en México. Descripción general del problema. La clase media en México enfrenta una situación de vulnerabilidad estructural que limita sus expectativas de desarrollo económico y social, aunque históricamente se le ha considerado un pilar de estabilidad y movilidad social. Los datos muestran que gran parte de este sector vive con ingresos insuficientes para sostener su nivel de vida ante crisis económicas, inflación o pérdida de empleo. De acuerdo con el INEGI 2021, solo un 29.3% de los hogares mexicanos pertenecen a la clase media, cifra menor a la que se observa en 2018, debido a los efectos de la pandemia y la precarización laboral. Además, cerca del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que impide el acceso a seguro social y prestaciones, elementos fundamentales para la consolidación del bienestar. Por otra parte, la estructura empresarial mexicana muestra una alta concentración de micro y pequeñas empresas que representan más del 97% del total, que generan empleos de baja productividad, según el Consejo Coordinador Empresarial 2023. El reto consiste en promover una dimensión social de las empresas, fomentando la inversión responsable, la capacitación laboral y la formalización del empleo. El problema central radica en la fragilidad de la clase media frente a los cambios económicos, la desigualdad en el acceso a empleos formales y la escasa articulación entre políticas públicas y sector empresarial para fortalecer la movilidad social y el desarrollo sostenible del país. Situación actual de la clase media mexicana. Según el INEGI 2021, el 29.3% de los hogares mexicanos pertenecen a la clase media. Sin embargo, la pandemia redujo su proporción respecto a 2018, cuando alcanzaba el 32.8%. Este grupo se concentra principalmente en zonas urbanas y depende del empleo formal para mantener su estabilidad económica. Precariedad e informalidad laboral. El 55% de la población ocupada labora en el sector informal, INEGI 2023. Esto refleja la falta de acceso a seguridad social, prestaciones y estabilidad laboral. La informalidad limita el ahorro y el acceso a créditos, debilitando a la clase media y frenando su movilidad ascendente. Responsabilidad social y desarrollo económico. El Consejo Coordinador Empresarial impulsa una dimensión social de las empresas que promueve el empleo digno, la capacitación y la formalización. Sin embargo, la adopción de estas prácticas aún se es limitada. Solo el 30% de las empresas reporta programas formales de responsabilidad social. Expectativas de desarrollo y retos estructurales. Los principales retos para fortalecer la clase media son reducir la informalidad laboral, incrementar la productividad del pymes, impulsar la capacitación y educación técnica, estimular la inversión privada en sectores estratégicos. La cooperación entre gobierno y empresas es esencial para garantizar empleos de calidad y oportunidades de crecimiento sostenible. Enfoques teóricos sobre la clase media. Perspectivas teóricas sobre la clase media. La clase media ha sido objeto de múltiples interpretaciones teóricas. Desde la sociología funcionalista, se le concibe como un grupo que mantiene la estabilidad social mediante el consumo y la meritocracia. Parsons, 1951. En cambio, la perspectiva crítica marxista la entiende como una clase intermedia que oscila entre la burguesía y el proletariado, con limitada autonomía económica. En México, el INEGI 2021 y estudios de Turrell et al. 2019 abordan la clase media desde un enfoque multinacional, considerando ingreso, gasto y bienestar subjetivo. Esta visión permite analizar su vulnerabilidad estructural ante crisis y desigualdad. Teoría sobre el papel del empresariado en la economía. El análisis del sector empresarial ha estado influido por tres grandes corrientes. Teoría del emprendimiento. El empresario es un innovador que impulsa el cambio y el crecimiento económico. Teoría de la responsabilidad social corporativa. Las empresas deben equilibrar beneficios económicos con impacto social y ambiental. Economía institucional. El desarrollo empresarial depende del marco institucional, la estabilidad jurídica y la confianza. Estos enfoques implican cómo las empresas pueden contribuir no solo al crecimiento económico, sino también al bienestar social y la generación de clase media. Estudios nacionales sobre clase media y estructura empresarial. En México, el investigador Gaspar Núñez, 2008, destacó que la estructura empresarial mexicana se caracteriza por una fuerte concentración de micro y pequeñas empresas,
lo que limita el crecimiento de la clase media por falta de empleos de calidad. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial 2023 ha impulsado el concepto de dimensión social empresarial, centrado en la inclusión, equidad salarial y sostenibilidad. El Banco Mundial 2023 y la OCDE 2024 coinciden en que el fortalecimiento de la clase media depende de políticas que promueven la productividad, innovación y formalización, interacción entre desarrollo empresarial y movilidad social. La literatura contemporánea subraya que el desarrollo de una clase media sólida depende del tipo de capitalismo que adopta un país. Según Birsal 2015, la clase media es un motor de democracia y estabilidad, pero requiere instituciones que protejan el empleo formal. La relación entre clase media y sector empresarial puede entenderse como bidireccional. Empresas sólidas generan empleos formales y salarios competitivos, y una clase media amplía, impulsa el consumo y la innovación. En México, fortalecer esa relación es esencial para reducir la desigualdad y asegurar el crecimiento. Síntesis crítica, estado y limitaciones de la clase media. La llamada clase media en México refleja más una condición vulnerable que una consolidación segura. Si bien creció que la última década, su estabilidad depende de empleo formal, acceso a seguridad social y protección frente a shocks. La alta informalidad y la concentración de micro y pequeñas empresas limitan la generación de empleos de calidad. En consecuencia, muchas familias que se perciben o aparecen como clase media permanecen expuestas a retrocesos rápidos en su bienestar. Argumento crítico. No basta con medir la clase media por ingreso o consumo. Es necesario incorporar la calidad del empleo y la protección social como criterios de consolidación. Las políticas que solo priorizan crecimiento agregado sin atacar formalidad y productividad corren el riesgo de perpetuar una clase media aparente, estable en cifras pero frágil en trayectoria económica real. Implicaciones para políticas públicas y prácticas empresariales. Para transformar expectativas en trayectorias sostenibles se requieren políticas activas y responsabilidad empresarial, incentivos escalonados a la formalización de pymes, programas de formación vinculadas a demanda productiva y marcos regulatorios estables que atraigan inversión de largo plazo. Las empresas, por su parte, deben reconfigurar praxis hacia una dimensión social que combine la rentabilidad con salarios dignos, formales, continua y fortalecimiento de proveedores locales. Argumento crítico. Existe un trade-off político real entre la urgencia fiscal y la necesidad de invertir en protección social y formalización. Por ello son vitales mecanismos inteligentes, subsidios temporales, créditos condicionales, alianzas públicas privadas, que minimicen costos fiscales iniciales y maximicen retornos en productividad y recaudación futura, sin coordinación. Las medidas parciales generan resultados limitados y potenciales contracorrientes. Conclusión. La consideración de una clase media resiliente exige una división integrada, reformas orientadas a la formalización y la productividad, esquemas de incentivos que vinculen empresas, gobierno y educación técnica, evaluación rigurosa de políticas mediante evidencia longitudinal. A corto plazo, priorizar pilotos regionales y programas escalables permiten identificar modelos efectivos. A mediano plazo, la institucionalización de buenas prácticas empresariales y la estabilidad regulatoria atraerán inversión de mayor calidad. Argumento crítico final. La solución no es meramente técnica, sino política y social. Requiere negociación entre actores con intereses heterogéneos, pymes contra grandes empresas, estados contra federación, trabajadores formales contra informales. La transformación posible es realista solo si se conciben incentivos creíbles y mecanismos de rendición de cuentas que alineen beneficios privados. Listo, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.